La antigua Roma, una de las grandes superpotencias de la historia, cuyo influyente legado sigue marcando nuestras vidas. Durante cerca de un milenio, los romanos dominaron el mundo conocido. Su extraordinario imperio presagió una era de prosperidad y estabilidad sin precedentes. Pero también se impuso a través de la violencia y la opresión. El ascenso de Roma a la gloria no fue inevitable. Su épica historia a menudo se decidió en momentos críticos muy determinados. A lo largo de esta serie voy a explorar 8 días clave que, en mi opinión, ayudan a explicar el éxito extraordinario de Roma. Para comprender el significado absoluto de estos 8 días, voy a recorrer todo el mundo romano. Tengo la increíble suerte de poder acceder a este yacimiento arqueológico para estudiar sus asombrosos hallazgos. Conservamos vidrio fundido de aquel día, del momento exacto en que Boudica atacó la ciudad. E investigar las complejidades de lo que era ser romano. Uno de los días que he elegido se desarrolló aquí, en Gran Bretaña, en el año 60 después de Cristo. Aquel día, tropas romanas azotaron y deshonraron a la reina de una orgullosa tribu nativa. Soy Boudica. Lo que provocó una revuelta como Roma nunca había visto. Aquel día se comprobó lo frágil que era el dominio de Roma sobre su imperio y hasta dónde era capaz de llegar por mantener su control. 8 días que marcaron la historia de Roma. La venganza de Boudica. Roma, la ciudad que luchó, compró y saqueó para abrirse paso y convertirse en el imperio más poderoso del mundo. Roma se había convertido en la superpotencia del Mediterráneo después de derrotar a la Cartago de Aníbal. ¡Victoria para Roma! Con un omnipotente emperador al frente, el ansia expansionista de Roma era brutal. Ampliaba sus fronteras devorando los territorios que la rodeaban. A quienes conquistaba, Roma aportaba seguridad, educación, saneamientos, tecnología e incluso una forma de bienestar. La genialidad de Roma consistía en hacer que sus enemigos derrotados aceptaran el proyecto romano. Este hecho proporcionó a pueblos de 3 continentes, Europa, Asia y África, la sensación de pertenecer y formar parte de algo más grande que ellos mismos. Pero no todos quisieron ser un eslabón en la bien engrasada maquinaria de los romanos. Y a veces Roma tuvo que recurrir a una extrema brutalidad para mantener su dominio. Un día, alrededor del año 60 después de Cristo, aquí en Gran Bretaña, aquella brutalidad tuvo un espectacular efecto negativo. Los romanos azotaron violentamente a la reina nativa con intención de someter a su pueblo. Pero en lugar de ello desencadenaron un estallido de conflictos y revueltas civiles que se propagaron por toda Gran Bretaña. La líder de aquella revuelta fue Boudica. Hoy en día sigue siendo un icono británico, un símbolo orgulloso de la resistencia contra la injusticia. Creo que el día en que Roma la humilló es vital para comprender su historia, porque demuestra que no todos compartían el concepto grandioso de Roma. Y nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva e imaginarnos lo que era vivir bajo el yugo romano. Año 43 después de Cristo, 17 años antes de que Boudica fuera azotada. Para entonces, el Imperio Romano gobernado por Claudio se había extendido por Europa, incluso al otro lado del canal hasta la enigmática isla de Britania. Sin embargo, mantener el control de tan vasto imperio requería un delicado equilibrio. Roma empleaba la zanahoria además del palo para obtener la alianza de los gobernadores locales, gobernadores de tribus como la de los Icenos, a la que pertenecía una joven noble que un día se enfrentaría al lado oscuro del gobierno romano. Boudica. ¿Quieres que nos inclinemos ante vuestro emperador de Roma y que evite que mi pueblo te corte los huevos? Y a cambio, te mantendrás en el trono, conservarás tus tierras y te concederemos protección militar. Te he traído un regalo del emperador. Ábrelo.
¿Creéis que podéis comprarnos con oro? No. Pero creo que sabrás reconocer que son unas buenas condiciones. ¿Nos espías? No, ¿Has oído algo interesante? no me fío de los romanos. La tribu de Boudica, los Icenos, aliados de Roma. Era solo un ejemplo del mosaico de pequeños reinos tribales independientes que formaban Britania en el año 43 después de Cristo. Esto es el castro de Warham, en Anglia Oriental, una fortaleza de los Icenos durante al menos 100 años antes de que llegaran los romanos. Puede que no parezca gran cosa desde aquí abajo, pero si miramos desde arriba, nos hacemos una idea de lo impresionante que era este lugar hace 2000 años. Estos terraplenes se construyeron como defensa contra los constantes ataques de tribus vecinas. El hecho de que las tribus de Britania estuvieran a menudo a la gresca era una buena noticia para Roma. 1800 años antes de que la palabra mafia fuera inventada, los romanos ya habían creado una gigantesca red mediante tácticas de extorsión a lo largo del imperio. Prometían proteger a una tribu concreta, a cambio de cooperación, lealtad y buena conducta. Para muchos dirigentes era una oferta que no podían rechazar, y los nativos britanos no eran distintos. En total, 11 de los 17 reinos britanos se convirtieron en aliados de Roma. Entre ellos los Icenos, que un día se arrepentirían de aquella decisión. Sabemos por el gran escritor Tácito, cuyo suegro estaba destinado en Britania, que una de las tribus, la de los brigantes, estaba gobernada por una mujer, la reina Cartimandua. Bien, la reina Cartimandua había entregado su territorio como reino súbdito de Roma, lo que significaba que podía gobernar, pero debía someterse a la autoridad de Roma. Este es un anillo de una cuadriga. La doctora Julia Farley es una de las mayores expertas en la Edad de Hierro de Gran Bretaña. Es una situación fascinante porque para los romanos las mujeres eran sin duda alguna ciudadanas de segunda clase. No se esperaba que ostentaran un verdadero poder político. ¿Cómo reaccionaron ante lo que ocurrió allí? Sí, es muy interesante leer las crónicas que tenemos sobre la reina Cartimandua, porque obviamente era aliada de los romanos, pero ellos hablaban de ella de forma muy negativa. Tácito la describe como traicionera, astuta y hedonista, porque no aprobaba que una mujer ostentara el poder de esa forma ni su comportamiento. Creo que fue bastante difícil para los romanos. Necesitaban líderes poderosos como Cartimandua a su lado. Así era como controlaban aquella zona de las provincias. Por lo tanto, tuvieron que adaptarse para tratar con ella, aunque fuera una mujer poderosa. Obviamente, había cosas que atraían a los nativos britanos. Podía ser un buen negocio apuntarse al proyecto romano. Para alguien como Cartimandua, la verdad es que no tenía vuelta de hoja, porque la posibilidad de ser apoyada por los romanos hacía que se volviera más importante. No era una líder débil que se había aliado con el enemigo, sino una mujer poderosa con contactos que se extendían por toda Europa. Encontramos constantemente pruebas de que los nativos britanos, y sobre todo su élite, hacían buenas migas con los romanos. La carretera A1 al norte de Inglaterra, en Scotch Corner, fue recientemente ampliada, y durante las obras los arqueólogos rescataron estos fantásticos tesoros. 177.000 objetos que datan de la época de la ocupación romana. Originariamente, este territorio era la patria de la reina Cartimandua. Pero una y otra vez vemos que estos bellos objetos tienen un claro gusto romano. Esta prueba parece demostrar que la alianza con Roma podía ser muy beneficiosa, incluso para las mujeres. Pero los romanos tenían una palabra para referirse a los britanos: Britunculi, patéticos e insignificantes britanos. A 3.200 kilómetros de Gran Bretaña se han descubierto pruebas que revelan lo que los romanos pensaban realmente de sus provincias más remotas. Aquí en Afrodisias, al suroeste de la moderna Turquía, podemos ver el auténtico rostro de la visión imperial. Estas esculturas son del Sebastellón, o monumento a los emperadores,
una colección de unas 80 piezas de propaganda imperial. Aquí podemos ver cómo Roma retrató la victoria de Britania ante el resto del imperio. Bueno, creo que esta es una de las imágenes más perturbadoras de toda la antigüedad. Vemos al emperador Claudio dominando de forma triunfante a una mujer desnuda. Britania. Es bastante ilustrativo tanto de la actitud de Roma frente a su nueva provincia como de su actitud frente a las mujeres. Es despiadada, misógina y presagia de forma escalofriante lo que estaba por venir. El día en que la forma despectiva con la que los romanos trataban a las mujeres les pasaría factura. ¡No! ¡No! ¡No toquéis a mis hijas! ¡No! ¡No! En el año 47 después de Cristo, 4 años después de la invasión, grandes extensiones de Britania se habían unido al proyecto romano seducidas por las oportunidades que ofrecía el imperio. El dominio de Roma sobre Britania incluía la mayor parte del sur y del este. Además de los icenos, estaban los trinovantes también en Anglia Oriental y los brigantes al norte, cuyos rebeldes huían a Gales. Se esperaba que las tribus súbditas adoptaran las nuevas leyes y costumbres en consonancia con el resto del imperio. Una de las exigencias de Roma sería especialmente difícil de cumplir para uno de los reinos leales. Pueblo de los icenos, portar armas está ahora prohibido. Debéis entregar todas vuestras armas. No hacerlo será considerado una violación de vuestros privilegios. Para Boudica y los icenos, las espadas eran una parte integral de la cultura de su tribu, un importante símbolo de su estatus. Te entrego mi espada. Esto es un error. Pronto Boudica comprobaría lo que le ocurría a todo aquel que se atrevía a desafiar a Roma. Roma atacó con dureza a los icenos y sofocó rápidamente la rebelión. El mensaje a los reinos súbditos era claro: respetad la ley o pagaréis el precio. No sabemos qué fue de su rey, pero sí sabemos que a pesar de la rebelión, los romanos permitieron que los icenos siguieran siendo gobernados por uno de los suyos, con la condición de que entregaran sus valiosas armas. El nuevo rey que tendría que cumplir las exigencias de Roma fue Prasutago, el esposo de Boudica. ¿Qué debo decirle a la tribu? No importa lo que digas, sino lo que hagas. Bajo el mando de Prasutago, los icenos renunciaron a sus armas y durante un tiempo fueron dejados a su suerte, bajo la atenta mirada de Roma. El rey conserva su espada. El legado de las nuevas oportunidades comerciales creadas por la ocupación de los romanos sigue en pie actualmente. En su corazón, la nueva ciudad de Londinium
donde los romanos y la población local se codeaban y ganaban dinero. En 2010, un increíble descubrimiento en el centro financiero de Londres desveló en gran medida qué era lo que más importaba a sus primeros habitantes. Los romanos y los nativos que vivían aquí dejaron unas tablillas escritas. Fue un hallazgo impresionante, ¿verdad? Sí, son una maravillosa voz de un pasado remoto. Y es maravilloso que hayan sobrevivido más de 1900 años. La escritura y la alfabetización habían llegado a Britania. ¿Tenemos alguna pista a partir de esto sobre la clase de trabajo que tenía la gente o cómo era su vida en Londinium, por ejemplo? Tenemos retazos, vislumbramos destellos aleatorios de una importante comunidad comercial en Londres. Aquí tenemos un buen ejemplo de un hombre. Comienza a mitad de una frase. Por forum totem glorianta. Se jactan por el mercado de que le prestaron dinero con interés. Es evidente que hablan de un préstamo a una persona poco de fiar y se jactan de haber recuperado el dinero. Parece pertenecer a una comunidad básicamente chanchullera, oportunista. Estas tablillas muestran que bajo la ocupación romana, Britania prosperaba y se estaba convirtiendo en una sociedad instruida que hablaba latín y se relacionaba con Roma. Pero un cambio en el liderazgo de Roma amenazaría esta nueva civilización. El emperador conquistador Claudio murió en el año 54 después de Cristo y lo sucedió su sobrino nieto, el infame Nerón. Para Nerón, las provincias de Roma solo representaban una forma de llenarse los bolsillos. Su codicia pondría a Boudica en trayectoria de colisión con Roma. Un hombre jugó un papel decisivo para desencadenar los acontecimientos que condujeron al enfrentamiento. El procurador de Nerón o su recaudador de impuestos, Cato Deciano. Era un hombre ambicioso que estaba ansioso por mostrar a Nerón lo rentable que podía ser Britania bajo su gestión. ¿Qué noticias traes? Prasutago ha muerto. Yo, rey Prasutago de los Icenos, declaro que en caso de mi muerte... Un testamento. Qué romano. En caso de mi muerte... La mitad de mi reino pase a manos del emperador de Roma y lego la otra mitad a mis 2 hijas. Gracias. Lo que Deciano hizo a continuación quebraría la paz y destrozaría la provincia de Britania. Creo que aquel fue el día en el que Roma mostró su auténtico rostro. ¿Vienes a presentar tus respetos, romano? Esta tierra pertenece ahora a Roma. Vais a servir al emperador. Debéis entregarme todas las propiedades reales. No. Mi esposo dejó testamento. Por desgracia, el reino no era suyo para poder legarlo, y mucho menos a 2 mujerzuelas. Ofendes su memoria. Aparta, mujer. Saca tus sucios pies romanos de nuestra tierra sagrada. Lleváoslo todo. Azotadla. A ellas violadlas, pero dejadlas vivas a las 3. No, no, no. No toquéis a mis hijas. No, no. No toquéis a mis hijas. No. No, no, no. No toquéis a mis hijas. No. No las toquéis. El ultraje contra Boudica y sus hijas fue repugnante. Fue un ataque personal terrorífico y hostil, pero supuso algo más. Habían deshonrado a una reina y ofendido a su pueblo. Roma había usado la violación como arma de guerra.
Y para muchos millones de los llamados bárbaros, los peregrini, los forasteros que vivían bajo la ocupación militar romana, aquella debía ser la cruda realidad, el rostro salvaje del gobierno romano. Se lo haremos pagar. La venganza de Boudica le costaría cara al imperio. La brutal violación de Boudica y sus 2 hijas por parte de los romanos fue un grave error del imperio. Sin duda, los romanos pensaron que los hicenos, humillados y ahora sin líder, se vendrían abajo y se rendirían. Era una página más del manual de conquista romano, absorber un reino después de que el rey súbdito hubiera muerto. Seguro que lo que menos se esperaron fue que una mujer se pusiera al frente. Pero como hemos visto con Cartimandua, los nativos britanos no tenían ningún problema en aceptar el liderazgo de una mujer. Perdóname, mi amor. Boudica sabía que los hicenos no podrían vencer solos a los romanos. Necesitaba convencer a tribus rivales de que se unieran a su causa. Primero se dirigió a sus vecinos más próximos, los Trinovantes. Soy Boudica, reina de los hicenos. Vengo a hablar con vuestro rey. No tenemos rey. Roma es ahora nuestro rey. Los hicenos ya no obedeceremos órdenes de Roma. Vamos a expulsarlos. A luchar contra ellos. Pero necesitamos armas. Sé que no habéis entregado todas vuestras espadas. ¿Quién lo ha dicho? Parecéis incapaces o reacios a empuñarlas vosotros mismos. Dádnoslas. Será un placer hacer vuestro trabajo por vosotros. ¿Por qué vamos a daros nuestras espadas? Si no nos las dais, os las cogeremos. O podéis cogerlas vosotros mismos y luchar a nuestro lado contra los romanos. Sí, como he dicho, no os hacen falta. Silencio. Estoy pensando. Boudica ofreció una oportunidad a los Trinovantes. Antes de que llegaran los romanos, la tribu de los Trinovantes era considerada la más poderosa de Gran Bretaña y tenía una razón especial para odiar a los romanos. Aquí, en el corazón mismo de las tierras de la tribu de los Trinovantes, los romanos levantaron la capital de su provincia, Camulodunum, ahora Colchester. Albergaba una guarnición militar y las tierras cultivables de los alrededores se habían repartido entre veteranos romanos como parte de su paquete de jubilación tras 25 años de servicio en las legiones. Boudica utilizó aquello en beneficio propio
aprovechó la enconada rabia de los trinovantes para ganarse un aliado crucial en su lucha contra Roma. Me revuelve el estómago. Ese templo a su emperador que hemos pagado nosotros. Estamos viendo las ruinas del castillo de Norman. Originariamente había edificios mucho más grandes en la zona. Todos estos trocitos de ladrillo rojo pertenecían a un templo romano dedicado al emperador Claudio, que había sido divinizado, convertido en un dios tras su muerte. Una práctica bastante habitual en el caso de los emperadores. Aquel gigantesco templo era más alto todavía que el edificio que ahora ocupa su lugar y constituía el centro neurálgico de la ciudad. No se trataba solo de su importancia religiosa, era donde se hacían sacrificios con animales, sino que se usaba como sitio de encuentro en el que se prestaba dinero y se hacían tratos comerciales. En 2016, ocultas bajo la moderna ciudad de Colchester, los arqueólogos descubrieron pistas que desvelaron la asombrosa escala del complejo del templo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo los restos de una enorme y monumental arcada. Se llama arcada porque es una sucesión de arcos. Claro. El templo de Claudio es el más grande de estilo clásico que conocemos en Gran Bretaña. Y aquella enorme, gigantesca arcada formaba el frente del templo. Pasabas a través de la arcada para llegar al espacio público y acceder al templo. Y lo que vemos aquí es el núcleo, los restos del soporte de dos de los arcos. De alto mediría 8 metros en total y luego se dividiría para formar 2 arcos. Sí. Uno de ellos llegaría hasta los restos de ese otro soporte que está ahí. ¿Dónde está esa especie de segundo bloque? Sí. ¿Sabemos cuántos arcos tenía en total la arcada? Calculamos que tenía 26 arcos en total. O sea que era muy grande, ¿no? Y tendría 120 metros de largo. Es muchísimo. Era una estructura gigantesca entonces. Sí, realmente gigantesca. Increíble. Sí. Los arqueólogos han creado una reconstrucción por ordenador que muestra la inmensa escala de la arcada que rodeaba el templo. No se parecía a nada construido en el resto de Europa, y su objetivo era simplemente impresionar a todo el que lo viera. Para la población local debía ser algo totalmente extraño y muy intimidante. Sería como si una nave espacial hubiera aterrizado en medio del campo para la mayoría de ellos. Ya. Así que era muy intimidante. Los romanos alardeaban así de su poder absoluto, como el día en que azotaron a Boudica y violaron a sus hijas. A la gente de la zona le recordaba a diario su opresión. Pero entonces los habitantes de Colchester, tanto romanos como britanos, estaban a punto de sentir el fuego del rencor que se había cocido a fuego lento. ¡Vete, corre! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! Por favor. Por favor, no. Por favor, por favor. Por favor. Cuando los romanos azotaron a Boudica, su intención era hundirla. Pero en su lugar, ella emprendió un ataque de fuego y furia que acabó con la vida de miles de romanos y nativos britanos.
Aquí abajo está lo que queda del templo de Claudio. Estos son los cimientos originales. Arriba estuvieron durante 2 días parapetados los habitantes supervivientes, mientras el ejército de Boudica saqueaba sistemáticamente la ciudad, casa por casa. Durante años solo contamos con los escritos del historiador Tácito para tener una descripción de la fiera venganza de Boudica. Pero recientemente se han hecho notables descubrimientos que no solo apoyan lo dicho por Tácito, sino que nos ofrecen pruebas asombrosas de lo que ocurrió aquí. Tenemos brillantes testimonios escritos sobre aquel suceso. ¿Quedaron también buenos restos arqueológicos? Debido a los incendios, conservamos materiales que son como una fotografía de aquel día, del momento exacto en que Boudica atacó la ciudad. Asombroso. Es una magnífica ironía, ¿no? Que aquella destrucción salvara un pedacito de la historia. Sí, como estos objetos de terra sigillata que fueron reducidos a este color negro. Increíble. Y vidrio convertido en estos fragmentos fundidos. Es bastante horrible, en cierto modo, sujetar esto y pensar en el sufrimiento que lo acompañó. Puedes sentir la intensidad de la ira de Boudica. Sí, en 2014 se excavó una despensa en la que se encontró mucha comida como la que consumía la gente en aquel entonces. Ya. Aquí tenemos lentejas quemadas Sí. y su equivalente moderno. Asombroso. También dátiles que, por supuesto, debían ser increíblemente exóticos entonces. Sí, debían serlo. Es la primera vez en mi vida que tengo en la mano un dátil de 2000 años. Pues sí. Y probablemente la última también. Sí. ¿Y solo se conservaron alimentos o había algo más en la despensa? No, la verdad. Enterrada debajo de estos productos cotidianos, había una colección excepcional de joyas. Cuando Boudica atacó la ciudad, las personas que vivían en la casa entonces actuaron por pura desesperación. Reunieron sus bienes más valiosos y decidieron esconderlos bajo el suelo. ¿Cómo pesa? Es oro, pesa mucho. Sí, sí. Y es un objeto muy grande, pesa bastante. Qué maravilla tenerlo en las manos. Es absolutamente precioso, una pieza preciosa. No ha quedado rastro de quiénes eran ellos. Esta es la única imagen que tenemos de su vida, pero sí narra una historia personal, lo que hace que resulte aún más emocionante. Fue un momento histórico que cambió las reglas del juego. Y la prueba, además del oro, es un dátil quemado. Sí, exacto. Da que pensar la muerte y la destrucción sufridas aquí. Los arqueólogos afirman que no quedó un solo edificio en pie. Boudica se había embarcado en una guerra de exterminio. La noticia de la matanza se difundió, alentando a que otras poblaciones nativas descontentas escogieran como aliados a sus paisanos antes que a los romanos. Deciano comprendió que había subestimado a Boudica. Para ponerle fin, envió a la 9ª Legión, una unidad de alrededor de 5000 soldados veteranos. También mandó recado al gobernador romano de Britania, Suetonio Paulino, que estaba derrotando a las fuerzas rebeldes en Gales del Norte. Paulino dejó Gales y se apresuró a llegar hasta Londinium para organizar la defensa. ¿Qué es lo que he oído, Deciano? ¿Roma humillada por un ejército de mestizos analfabetos capitaneados por una mujer? Enviado a la 9ª Legión. Esto es lo que queda de la 9ª Legión. Boudica está entrando en Londinium. ¿Estás preparado para ella, Deciano? Porque no pareces preparado. Y sospecho que el emperador te hará ejecutar por esta debacle. Que Boudica venciera a la 9ª Legión debió conmocionar a los romanos. El general Paulino sabía que no podría defender Londres con los pocos hombres que lo acompañaban. Los detalles de lo que pasó a continuación son bastante incompletos, pero una cosa es segura. Deciano no se quedó esperando. Cuando supo que el ejército de Boudica avanzaba hacia Londres, se coló en un barco, cruzó el canal y desapareció de la historia.
Boudica y su ejército, que crecía rápidamente, cayeron sobre Londinium y lo destruyeron. Quien no estaba con ella, estaba contra ella. Romanos y britanos prorromanos por igual. Se decía que les cortaba los pechos a las mujeres y se los cosía a la boca. Los seguidores de Boudica continuaban aumentando cuando llegó a Verulamium, actual St. Albans, y le prendió fuego. 3 ciudades convertidas en cenizas, miles de muertos. El general Paulino reunificó su ejército en Gales y se dirigió hacia el sur en un afán desesperado por sofocar la rebelión. El imperio confiaba en su reputación de ser invencible militarmente. Paulino no podía permitirse ser expulsado de Britania, y mucho menos por una mujer. ¡Alto! Que Marte nos ayude. La rebelión de Boudica había unido tribus de todo el sureste contra los romanos. En un lugar sin identificar, probablemente en los Midlands occidentales, el ejército de Boudica, ahora formado por decenas de miles, se encontró cara a cara con el general Paulino y su pequeña tropa de 10.000 legionarios romanos. ¡Alto! Era la ocasión de Boudica para expulsar a Roma de las costas de Britania. El enfrentamiento recibiría el nombre de la batalla de Watling Street. Creía que serían más. ¿Qué sucede? Tengo un mal presentimiento, Basedo. No. ¿Qué va? Gracias a ti somos tan numerosos. Estamos unidos por primera vez contra el enemigo común. No tienes un mal presentimiento. Parece que hay más mujeres y niños que hombres. Mantén juntos a tus soldados. A mi señal, avanzad sin deteneros. Las tropas de Boudica superaban a las de los romanos tal vez por 3 o 4 o a 1, pero nunca se habían visto ante un disciplinado ejército romano. Todo dependía de aquella batalla. El tamaño del ejército de Boudica, en realidad, empezó a favorecer a los romanos. Los rebeldes avanzaban en tropel. Los que iban delante se estrellaban contra un muro inamovible de escudos romanos. Y después afrontaban las espadas romanas. Los guerreros de Boudica no eran rival ante la temible eficacia de los romanos. Fueron aplastados o asesinados sin compasión. Tácito cuenta que murieron 80.000 nativos britanos y solo 400 romanos. Aunque sin duda exageraba, sufrieron una derrota absoluta y abrumadora. Según Tácito, Boudica tomó un veneno mientras su ejército era vencido.
Pero lo cierto es que eso es un cliché literario de la época. Los generales derrotados se suicidaban y las mujeres se envenenaban. Recordemos a Cleopatra, que murió por el veneno de una serpiente. Lo más probable es que Boudica cayera en el campo de batalla, donde también murió la esperanza de Britania de liberarse de Roma. Boudica se convirtió en una figura legendaria para Roma, una especie de supermujer. La describían con melena rojiza hasta las caderas, ojos brillantes, voz estridente y enorme estatura. En resumen, para explicar su éxito, los romanos tuvieron que convertirla en una antisuperhéroe. El día en que Boudica fue azotada y sus hijas violadas, provocando luego una revuelta, tuvo como resultado lo opuesto de lo que ella hubiera deseado. Durante los 350 años siguientes, la mayor parte de Britania formó parte de un vasto superestado intercontinental, el Imperio Romano. Aún hoy tenemos presente su legado. La alfabetización, la cristiandad, el poder de la escritura fueron traídos a Gran Bretaña, entonces conocida por su nombre en latín Britannia, por los romanos. Aunque Boudica no pudo poner fin a la ocupación, sí se ganó un lugar en la historia. Es un símbolo tan poderoso que 2000 años después, su nombre sigue siendo conocido. Boudica preocupó a los romanos. Era la prueba de que una mujer podía hacerles huir y de que algunos no se dejaban atemorizar por su poderío ni seducir por las delicias de los modales romanos. Nos recuerda que el espíritu humano no se doblega con facilidad y que el concepto de Roma tenía sus límites. En el siguiente episodio, el emperador más famoso de Roma, Nerón, conduce al imperio a una crisis. ¿Qué has hecho? Ordenar el asesinato de su propia madre fue un hecho sin precedentes. Su caída acabaría con la primera dinastía romana.